Vamos a platicar sobre esto con Guillermo Sesma, que ya está con nosotros. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Raimundo, ¿qué tal? Muy buen día. Platicamos con Pedro Salazar, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre este tema, pero desde el lado jurídico. Yo quisiera abordar este tema contigo desde el lado político, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, pues realmente ha parecido un aliado cuasi incondicional del presidente López Obrador durante bastante tiempo, y ahora tuvo que sacar esta carta respondiéndole al presidente, pero me parece que se encuentra metido ahí en un pequeño, gran problema, Guillermo. Pero ¿tú cómo ves la manera como, qué espacios tiene, no la manera, sino qué espacios tiene el ministro Saldívar para poder defender al Poder Judicial y al mismo tiempo no pelearse con quien tanto le debe? Bueno, Raimundo, tú mencionas que lo tenemos que ver desde el punto de vista político, y el punto de vista político está muy claro. Existe una división de poderes en México, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En esta división de poderes, en teoría, el presidente tendría que tener muy poca injerencia sobre el poder judicial. Sin embargo, hemos visto que durante esta administración el presidente ha tenido una injerencia permanente en el Poder Judicial, es decir, tiene una relación profundamente estrecha con el ministro Saldívar. Se puede decir que presionó lo suficientemente para que un ministro de la Corte renunciara y él pudiera nombrar otro ministro. Desde el punto de vista mediático, todos sabemos que en esta administración todo gira alrededor del presidente, inclusive la Corte, inclusive el Poder Judicial, inclusive la Judicatura. Y entonces al presidente, cuando no le parece una resolución de un juez en materia de energía, como es este caso, pues claramente lo que hace es presiona con el poder que tiene, presiona políticamente, presiona mediáticamente, y entonces obliga al presidente ministro de la Corte a sacar esta carta hablando de la autonomía, entre comillas, de esta administración por parte judicial, que les puede parecer o no, pero es real, Raimundo. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. El presidente tiene una política de presionar sobre los órganos autónomos hasta que revientan, y entonces lo que no queremos y esperamos es que la Corte y el Poder Judicial reviente sobre la presión del presidente. Oye, ahora, los órganos autónomos son una cosa, pero los poderes en los cuales se sostiene el Estado mexicano son otras. Los tres poderes son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y ya vemos que el Legislativo es como un brazo legislativo de Palacio Nacional, pero aquí el choque con la Suprema Corte, no con la Suprema Corte, el choque con el Poder Judicial reviste de otra trascendencia y de otro fondo. Y retomo lo que dijo ayer el presidente López Obrador, donde dijo, y este fallo del juez Gómez Fierro se dio excusándose en el Estado de Derecho, excusándose en el Estado de Derecho. ¿Qué te deja esto? No, pues me deja que el presidente cree que el Estado de Derecho es una excusa, y sin embargo para mí es un cimiento. Me llama mucho la atención que el presidente haga estos juicios de valor teniendo como secretaria de Gobernación a una exministra retirada de la Corte. Me parecería que o la exministra no tiene la injerencia suficiente sobre el presidente y le explica la relevancia de sus dichos, o simplemente la tiene ahí pues, como dicen todos, de una figura decorativa, donde no ejerce ningún tipo de influencia sobre el presidente, y más en materia donde ella estuvo durante tantos años en el Poder Judicial y en la Suprema Corte. Fíjate, el presidente enfoca este fallo en un tema de orden político electoral, porque cita políticos y empresarios, y sin embargo el juez Gómez Fierro, que por cierto, todo lo que yo he escuchado sobre él antes y ahora son muy buenas opiniones, ha emitido fallos a favor del propio presidente López Obrador, como por ejemplo el aeropuerto de Texcoco. Y sin embargo, no logra, te pregunto, no logra el presidente
separar lo que tiene que ver con las leyes con lo que tiene que ver con la política? Es que para el presidente las leyes y la política y lo electoral lo es todo. Estamos viviendo este proceso electoral, Raimundo, y que lo hemos platicado tú y yo en diversas ocasiones, que el 2024 la sucesión presidencial pasa por el 2021. El presidente hoy y siempre ha visto los diferentes temas en materia electoral. Entonces, sería en contrasentido de todo su pensamiento que pudiera pensar que este fallo de este juez no tuviera un índola electoral. Y sin embargo, como tú mencionas, este juez ha tenido decisiones y ha tenido sentencias en favor del presidente, se le reconocen, pero sigue siendo en el ámbito político electoral donde quiere llevar el presidente esta contienda. Debemos recordar que el tema energético, que si bien está establecido en el TEMEC, va a tener muchísimas complicaciones. Ha habido la CRE, la desapareció el presidente, hay muy poco contrapeso en este sentido, y pues estamos viendo un presidente que está ejerciendo su mayor poder, inclusive sobre la Judicatura, la Corte y la Suprema Corte. El tema no va a parar, de hecho sigue creciendo. Guillermo Sesma, muchísimas gracias por esta reflexión. Ya platicaremos contigo la próxima semana. Síguete cuidando. Igualmente, Raimundo, un saludo.